Bienvenidos amigos del Canal 17, nos complace estar con ustedes, un programa más de Colombia al Día. Vamos a conversar sobre este maravilloso país que está allí en la esquina de la América del Sur. Un país de 46 millones de habitantes, 1.138.000 kilómetros cuadrados, que en la última década sigue avanzando a pasos agigantados, recuperando el tiempo. Colombia es uno de los países que está de moda en muchos aspectos. Pues vamos a conversar sobre qué está pasando en la Colombia de hoy. Y para eso he invitado a un abogado muy prestigioso, reconocido en Colombia y en otros lugares, pero particularmente porque es un joven que se ha destacado en los últimos tiempos por el ejercicio de su profesión y además por el talento. Se trata de Abelardo del Espriella, un abogado penalista, muy fogueado en el campo del derecho en Colombia. Está veraneando en Miami y lo invité. Vamos a hablar sobre Colombia. Así que bienvenido, Abelardo. Cuéntame, ¿tú eres abogado de qué universidad? Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Tengo una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, una especialización en Penal de la Universidad Externado de Colombia, e hice mi maestría en Derecho con la San Pablo CEU y la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, la San Pablo CEU de España y la Sergio Arboleda de Colombia. Tú has estado en el foco de los medios en Colombia en los últimos años por el ejercicio de tu profesión. Es un país que tiene un teatro, un escenario ideal para un abogado. Por supuesto, pero además siempre el ejercicio de la profesión desde el inicio de la humanidad, cuando se empezaron a defender las causas por parte de los logógrafos en Grecia, ha generado la mayor atención. Y Colombia evidentemente es un país que de alguna manera está muy judicializado, de tal manera que hay mucho trabajo para los abogados. Y los abogados debemos entender primero que todo, Enrique, que los procesos se ganan en los tribunales, pero los medios de comunicación tienen una gran importancia para la difusión y la socialización del problema que se debate al interior de un asunto jurídico. Hablemos sobre Colombia. Tenemos oyentes de todo Iberoamérica aquí en el sur de la Florida. Interprétanos qué está pasando en Colombia, porque siempre estamos hablando de Colombia, pero nunca como hoy se habla en términos positivos del avance de Colombia. ¿En qué frentes está avanzando Colombia mucho más notablemente? Bueno, Colombia evidentemente ha mejorado cualitativa y cuantitativamente desde la última década. Es innegable que el gobierno Uribe logró un importantísimo avance en materia de seguridad. Y esa seguridad se está consolidando hoy con el gobierno Santos, pero con una visión un poco más social, que era lo que hacía falta. De tal manera que el país está avanzando muchísimo, la impresión que hay fuera y dentro es que hay mucha prosperidad, están llegando muchos extranjeros a invertir, el país tiene más seguridad y por supuesto el hecho de que haya más seguridad atrae a la inversión extranjera. Me parece que lo que está ocurriendo con Colombia es un despertar maravilloso. Colombia está renaciendo luego de muchos años de letargo, sumida en la violencia, y por fin estamos viendo la luz al final del túnel, Enrique. Bueno, el siglo XX se caracterizó por ser un país que continuaba prácticamente con la misma huella del siglo XIX, enfrentamientos civiles, guerras civiles cada 10 años en el siglo XIX. El siglo XX, a partir de la muerte de Gaitán, año 48, nos deja entonces un lastre de 50 años tratando de resolver los problemas sociales con enfrentamiento entre los dos partidos políticos. Salimos entonces del siglo XX a un siglo XXI como que curados de que debemos encontrar las soluciones. ¿El problema de la guerrilla sigue latente en Colombia? Sigue latente, pero yo creo que están dadas las condiciones para una negociación de paz por varias circunstancias. Primero, la guerrilla está debilitada. Hay una voluntad política del gobierno para encontrar una salida negociada al conflicto, porque en Colombia hay un conflicto armado de más de 50 años. Y tercero, no hay nada que el pueblo colombiano quiera más que la paz. Vivimos en un estado muy conflictivo, y si Colombia es un país tan hermoso, agradable y con tanta proyección con los problemas de violencia que tenemos, imagínate lo que puede ser liberándose del lastre de la violencia que lleva a cuestas por más de 50 años. De tal manera que lo importante es dar un paso en la solución negociada del conflicto, pero solucionando los problemas sociales que han dado o que son el caldo de cultivo para todas las formas de violencia. Me parece que en ese sentido el gobierno está trabajando muy bien. La ley de tierras y de víctimas es importantísima
porque recupera el campo para las personas que han sido desplazadas, hay una serie de programas sociales, y yo soy de los que piensa que en la medida en que se pueden resolver todos esos problemas sociales, se va a evitar que vuelvan a incubarse nuevas formas de violencia. Yo creo que vamos en buen camino. Creo que se hizo, como te digo, un tema muy importante, se trabajó el tema de la seguridad en el gobierno Uribe, y en el gobierno de Santos se está consolidando el tema social, que es el componente que hacía falta para superar el conflicto que por más de 50 años ha padecido nuestra querida Colombia. Hay varias Colombias, ¿no? Y a su vez, cada una de esas Colombias representan un reto, un desafío. Gobernar a Colombia no es fácil, Abelardo. No es fácil porque somos muchos países en uno solo. La gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, piensa que todos los colombianos somos paisas, la gran mayoría, o que somos del interior. Resulta que en Colombia hay costa, hay llano, hay montañas, en fin, somos muchos países en uno solo, pero nos une la misma idea de progreso y la misma idea de empuje. El colombiano es muy trabajador, el colombiano es progresista y sobre todo quiere mucho a su patria. Donde quiera que esté el colombiano recuerda a su patria, y la intención al final en el corazón de todos los colombianos es que Colombia salga adelante, porque si al país le va bien, a todos los colombianos nos va a ir muy bien, Enrique. No hay duda de que en buena medida lo que le está pasando a Colombia hoy, lo bueno que le está ocurriendo en ciertos aspectos, se le deben al fenómeno Uribe. Háblame, ¿qué bueno le dejó Uribe a Colombia? Bueno, el tema de la seguridad, sin duda. Creo que la gran equivocación del gobierno Uribe fue buscar la segunda reelección. Me parece que eso desinstitucionalizó un poco al país, porque se cambiaron las reglas de juego. Pero no creo, como los antiuribistas, que Uribe sea el demonio, y tampoco creo que sea Dios como creen los uribistas. Creo que como toda obra humana y como toda acción del hombre, hay equivocaciones y hay aciertos. Me parece que el presidente Uribe acertó en el tema de seguridad, se equivocó en el tema político en insistir en una segunda reelección. Y Santos ha venido consolidando una serie de cosas que me parecen importantes, porque digamos que viene de un gobierno, fue ministro de la Defensa de Uribe, entiende el problema de la seguridad muy bien y está trabajando en eso, aunque no es fácil. En Colombia hay, como te digo, muchas formas de violencia. Está la violencia guerrillera, está la violencia de las bandas emergentes o las bandas criminales, y está la violencia del narcotráfico. Entonces es un país supremamente complejo, pero a pesar de la complejidad está saliendo adelante, y me parece que hay unos síntomas muy importantes en ese sentido que nos indican que Colombia, como te dije anteriormente, se está viendo la luz al final del túnel. Entonces creo que se hicieron cosas buenas en el gobierno Uribe, creo que se equivocó en otras, creo que Santos lo está haciendo bien en una, se está equivocando en otra, pero es propio de la condición humana y de toda obra humana. No somos perfectos, sin duda. Colombia es un país con gran potencial, con grandes retos, pero tiene una masa, una comunidad, una colectividad y un liderazgo que cada vez va aflorando, ¿no? Uno se siente orgulloso. A veces se critica porque buena parte de los conflictos y de los problemas que no tiene resuelto Colombia, o sea, el aplazamiento de muchos problemas de Colombia se debe a la indecisión, o digamos más bien a que ciertas élites fueron aplazando esos problemas. Pero hay un resurgir de mucho liderazgo de gente en todo el sector. Muchísimo, en Colombia. Muchísimo, pero fíjate que al igual que en la selección de las especies, el origen de las especies de Charles Darwin, en donde dice que el medio selecciona al individuo, las condiciones tan complejas del mapa político y social de Colombia ha hecho que nuestros dirigentes desarrollen unas actitudes especiales y que nuestra gente sea especial, que el colombiano sea capaz de afrontar la adversidad y superar los problemas. Y efectivamente hay unos problemas y hay unas asignaturas pendientes que se han dejado a lo largo de la historia colombiana, que hoy se están retomando por primera vez porque hay voluntad política, y eso lo que muestra es que cuando los políticos se ponen de acuerdo, las cosas evolucionan. Fíjate tú en el tema de tierras, en la ley de tierras y de víctimas, se pusieron de acuerdo todos los grupos políticos de las vertientes más encontradas. Y sacaron adelante una tierra que una ley. ¿En qué consiste? Claro, una ley importantísima, una ley que le devuelve a los desplazados, a los campesinos desplazados por la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, les devuelve la tierra y les reconoce sus derechos como víctimas. ¿Será posible hacer eso? Importantísimo, pero ya es un avance, lo están poniendo en práctica. Es un avance que se hayan puesto de acuerdo todos los partidos políticos, con excepción de uno solo, para encontrar una salida a un asunto tan importante como reconocerle a las víctimas sus derechos y la reivindicación que es necesaria para superar el conflicto, porque no puede haber una superación de un conflicto, si bien se gane o se haga la paz, no puede haber una superación si no se sanan las heridas de las víctimas. Y me parece que esa iniciativa
legislativa es importantísima en ese sentido, de tal manera que cuando hay voluntad política podemos alcanzar la solución de los problemas, y es eso lo que está pasando en Colombia. Por primera vez en mucho tiempo hay una concertación, hay una unidad nacional alrededor de todos los partidos que busca adelantar y sacar los problemas. No sabemos si resulte, pero ese primer paso es muy importante y puede ser el primer paso para lograr lo que al final queremos todos, que es que se resuelvan los problemas en Colombia. Abelardo de la Espriella, tú eres un abogado triunfador en Colombia, que llegas de la provincia, de la costa. Tienes un apellido que pesa, pero no es fácil llegar a los escenarios como lo has logrado, como lo has conseguido tú. ¿Cuál fue el secreto? Es muy complicado intronizarse en esta profesión, sobre todo siendo provinciano y joven. En Bogotá, porque la justicia en Colombia, a diferencia de la justicia americana, está centralizada, los procesos importantes están en Bogotá. Y los procesos que surgen importantes en la provincia son trasladados a Bogotá. O sea que los abogados que descollan a nivel nacional son los que están en Bogotá. Si uno se queda en la provincia, pasa desapercibido. O sea que si te quedas en Sagún, en Montería... No hubiese pasado nada, en Barranquilla no hubiese pasado nada, porque los procesos importantes están en Bogotá, los medios importantes nacionales están en Bogotá. Entonces llegar ahí fue muy difícil por dos cosas. Primero por mi edad, por mi juventud, y segundo porque era provinciano. Y era una élite de abogados manejada por abogados del interior del país, en los que los provincianos y sobre todo un costeño no podía tener acceso. Pero irrumpí por una razón muy sencilla, porque... me lo preguntan los estudiantes en las conferencias, ¿cuál es el secreto para ser un abogado exitoso? Pasión por el trabajo. El primer ingrediente para el ejercicio profesional, al igual que en cualquier profesión, es sentir pasión por lo que se hace, sentir amor, y en Colombia hay un ingrediente adicional, y es tener el arrojo y la valentía para ejercer la profesión como corresponde. Te iba a preguntar eso. Eso es muy importante. Entonces, la combinación de eso con el estudio y las ganas de proyectarse, pues son infalibles, y definitivamente quien combine esos elementos no tiene problema. Esa es la clave del éxito, que no es ninguna clave, ahí eso está inventado. La verdad es que eso no tiene problema, y ha sido mucho trabajo, muy duro. Me he rodeado de un buen equipo, porque la verdad es que con el cúmulo de procesos que atendemos es imposible hacerlo solo. ¿Tú tienes un gabinete? Sí, tenemos un buffet, tenemos 12 personas en Barranquilla, tenemos 25 abogados más en Bogotá. Entonces es un staff bien interesante. ¿Y tú eres la cabeza? Sí, soy el director jurídico, el director general de la firma, y establecemos unas estrategias en conjunto. Puedo ejecutarlas a través de mi equipo, y eso me facilita mucho las cosas y me permite estar en varios escenarios a la vez. O sea que tú tienes más de 40 abogados trabajando para ti. Más de 40 abogados trabajando en la firma en distintas áreas del derecho. En derecho penal, derecho comercial, derecho civil, derecho administrativo, derecho de familia. ¿Cómo se llama? La firma se llama De la Espriella Lawyers Enterprise, Consultorías y Servicios Legales Especializados. Pero tiene una visión muy americana, que eso fue un concepto que implementamos nosotros. En Colombia siempre las oficinas de abogados fueron muy tradicionales, era el ex magistrado, el abogado con su asistente y su secretaria. Nosotros montamos una firma al estilo americano, en donde la persona llega con un problema penal, pero además quiere separarse de su mujer, igual le atendemos el proceso porque tenemos departamento de familia. Entonces es una visión muy americana, se trabaja por horas, como los americanos, se formaliza todo como en una empresa, porque el trabajo allá del abogado siempre ha sido muy informal. No había contratos y tal, aquí todo es con su contrato, su factura. Se le dio una visión empresarial, y eso ayuda a que el cliente entienda que de verdad tiene un vínculo de negocios con el abogado y que debe cumplir con todo lo que eso implica. De manera que me estoy imaginando tu despacho como el de Henry Kissinger, en donde uno lo va a visitar, y entonces él lo recibe, te saluda, y el taxímetro empieza a funcionar. Después de 30, 40, 50 minutos en los que le dice uno, oiga, doctor Kissinger, me sobran unos dólares, unos 20, 50 millones de dólares, ¿dónde me recomienda que los invierta? Y entonces él, como tiene el mapa geopolítico del mundo, dice, mira, en el Congo la situación yo la veo de esta manera, en Colombia es en este momento el país de mayores atractivos y rendimiento, así que dedica una parte otra allá. Y sales y la secretaria dice, usted estuvo 57 minutos, aquí la hora vale $200,000, de manera que déjenmelo faltar. Eres muy generoso por la comparación, porque ya quisiera tener las cuentas y los negocios de Henry Kissinger. Pero la verdad es que se hace así, y yo creo, y eso es una visión también muy americana, que no existe en nuestro país, que la inteligencia debe producirte bienestar. Y si tú tienes lo que tienes por cuenta de tu inteligencia y el dinero que te gastas de tu trabajo, pues no hay problema. Entonces, a mí me gusta esa visión de los americanos, la prosperidad. Aquí a la gente que prospera se le protege, se le rodea y se le impulsa. En nuestro país eso apenas está empezando a despegar. Eso que tú estás diciendo es tan importante,
que en los Estados Unidos se trabaja lo contrario que en la América Latina. Tú tienes éxito como lo has logrado. Yo sé que te has ganado muy buenos miles de millones de dólares por tu oficio y te los mereces, pero en Colombia, en los demás países de América Latina, la gente esconde el producto de su éxito. Es absurdo. En los Estados Unidos hay una lista de los hombres que más dinero ganan y tú los buscas, a la gente exitosa. Fíjate que es un tema que viene de la religión, porque la religión anglicana y las religiones de los inmigrantes norteamericanos es distinta a la religión católica. Claro. La religión anglicana, por ejemplo, promueve la prosperidad, al igual que la religión judía. Allá, la religión católica, el ser pobre es una virtud. Entonces es un tema cultural que va de la mano de la religión, y eso es un piano que hemos venido cargando durante muchísimos años. Es una costumbre y una cultura que espero que un día desaparezca, pero se esconde la prosperidad. Yo no creo en eso. Si tú estás trabajando honestamente, decentemente, si lo que tienes es fruto de tu inteligencia, pues debes disfrutarlo, no para que la gente se dé cuenta, si va a hacer las cosas que te gustan a ti. Y me parece que en eso los americanos son muy sabios y la sociedad americana es muy sabia. ¿Qué casos sonados te han dado bastante difusión a tu firma y al trabajo tuyo? Muchísimos casos. En este momento tenemos más de 1.200 casos, que es increíble. Y he tenido la mayoría de casos de los parlamentarios procesados por la parapolítica, con éxito además, porque la única preclusión que dio la Corte por el Pacto de Realito, la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el Pacto de Realito, fue una preclusión de un proceso que manejé directamente de un parlamentario de Córdoba, José de los Santos Negrete. Salió absuelto habiendo firmado el Pacto de Realito. También procesos muy sonados. Tú has sido abogado de varios parlamentarios colombianos. Varios parlamentarios colombianos enredados en el escándalo de la parapolítica. Entonces, a los que tenían posibilidades les sacamos con absoluciones o preclusiones, absoluciones en jueces, preclusiones en fiscalía, y los que estaban enredados pues hicimos unos preacuerdos con la fiscalía y logramos unas penas muy bajas. Y en eso consiste la labor del abogado. El abogado no siempre debe buscar la absolución, a menos que haya y que tenga cómo hacerlo. El abogado lo que tiene que tratar es de buscar el mal menor para el cliente y ser muy consecuente con la realidad procesal y decirle, mire, no hay posibilidades, o si quieres vamos a la Corte Celestial, pero esto en la justicia de los hombres no se puede, de tal manera que tienes que aceptar los cargos, y si hay posibilidades pues se pelea y se busca la absolución como efectivamente se hace. También procesos de artistas famosas, Natalia París. ¿Recuerdas el proceso, ahora que está el reinado próximo a venir, de la reina que sacaron porque era muy caderona? Presentamos una tutela y la incorporaron. Los niños, el niño de Unicentro. O sea, una candidata a un reinado. Claro, la sacaron por caderona, porque tenía el derrier muy grande, y presentamos una tutela argumentando que esa era una forma de discriminación que en nuestro ordenamiento legal está proscrita. Es como discriminar a una persona por su color, o su orientación sexual, o su color político. Y esa demostramos que era una forma de discriminación, y la Corte por primera vez sentó un precedente en el que ordenó reintegrar a la candidata. Ya el reinado en Cartagena moviéndose, en 50 años eso nunca había pasado, y se sentó un precedente judicial. O sea que ella volvió. Así es, en el caso de Natalia París también, que había un libro que la difamaba y la injuriaba, por primera vez logramos que el libro saliera del mercado con una orden judicial. Entonces lo importante al final de cuentas, y es una de las cosas que me interesa a mí como abogado, no solamente pues la pasión que siento por lo que hago, sino generar precedentes que ayuden a que la sociedad sea mejor a través de esos precedentes judiciales. Eso es muy importante. Logramos hace poco una indemnización millonaria de un niño que en un centro comercial muy famoso en Bogotá, la escalera eléctrica le cercenó 2 dedos de su pie. La escalera tenía un defecto, y logramos una indemnización que normalmente hubiese sido la mitad y hubiese durado 10 años para ser reconocida. La logramos en 3 meses. Entonces, la función social del abogado y el ejercicio del derecho es muy importante para generar precedentes que eviten que hechos tan lamentables como la discriminación, la difamación de una persona o el amputamiento de los dedos de unos niños queden en la impunidad. Bueno, relaciones judiciales Colombia-Estados Unidos, ¿qué casos están dominando? Hemos trabajado cosas de derecho penal en lo que tiene que ver con extradiciones en Estados Unidos, con varios abogados asociados, abogados muy importantes del sur de la Florida y de Nueva York también, y temas de negocio internacional. Pero yo creo que el futuro del derecho está en eso, en los temas de derecho internacional, de derecho privado. Por ejemplo, el tema del TLC, van a venir unas cosas interesantísimas entre Colombia y los Estados Unidos. Y allí vamos a estar nosotros muy pendientes, atendiendo cualquier negocio que se genere. Pero sí, va a haber muchísima relación, y siempre la ha habido, porque de hecho en los temas penales los requerimientos, el 95% de los requerimientos
de extradiciones de colombianos son por parte del gobierno americano. Has tocado un tema que está candente en estos momentos, que es el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia. Hemos tenido reuniones recientemente con el embajador Gabriel Silva, que es el jefe de la misión colombiana ante la Casa Blanca, y es importante que no solamente los colombianos que nos están viendo, sino todos, porque hay muchas empresas en las cuales hay gente de muchas nacionalidades, de los cuales depende su trabajo según el tratado se firme o no. Así que los quiero advertir porque estamos tratando de tener una información lo más fidedigna de hacia dónde debe dirigirse la comunidad colombiana en las próximas elecciones. Unos culpan a los demócratas, otros a los republicanos y la Casa Blanca. Parece que ya hay un poco de mayor claridad sobre cuál es la presión que deben hacer los colombianos con el fin, y los amigos que quieran que sus empresas hagan dinero y se mantengan en esta relación con Colombia, en la relación comercial, para ver cómo ejercemos nuestros derechos de presión aquí en los Estados Unidos. De manera que pronto, o a través de Caracol, a través de mi programa, los domingos a las 11 de la mañana, les estaré indicando, porque queremos hacer una labor conjunta con Cámara de Comercio Colombo-Americana y las distintas organizaciones. Porque es que aquí funciona la presión, y si el presidente Obama necesita los votos de los colombianos y de los hispanos, va a tener que decidirse y presentar el Tratado de Libre Comercio ante el Congreso y no andar con más disculpas. Así es, a mí me parece que es una iniciativa muy importante. Entonces, para esto a nivel nacional, imagínate, ¿no? Pues tenemos aquí muchos congresistas que nos respaldan, de manera que no se puede dejar esto al vaivén. Bueno, Colombia, Venezuela, ¿cómo están las relaciones? Y en el campo judicial. Bueno, en Venezuela no hay ninguna posibilidad de temas judiciales porque en Venezuela hay una dictadura. No hay Estado de Derecho. En Venezuela hay gente que lleva 3 y 4 años presa y no sabe por qué está presa. Venezuela lastimosamente está bajo la dictadura de Hugo Chávez, y a mí me parecería lamentable que esa dictadura se acabara por la enfermedad de Chávez. O sea, yo soy de los que piensan que Chávez no se puede morir por una enfermedad, ni por nada. Chávez hay que derrotarlo por la vía democrática como corresponde, para que pase a la historia como debe ser y no como una víctima. Pero con Venezuela no hay nada. Yo tengo 4 años de no ir a Venezuela porque el señor Chávez a mí me declaró persona no grata, porque bueno, presenté una denuncia contra él y contra Rafael Correa por el hallazgo de los computadores de Raúl Reyes, en donde se les mencionaba para que la Corte Penal los procesara, y le pedía al Estado colombiano que hiciera lo propio, hiciera esa solicitud. Entonces, bueno, me convertí en persona no grata para ese par de personajes y no he podido volver ni a Ecuador ni a Venezuela por obvias razones. Ese es un país que está bajo una dictadura. Como Cuba. Total, lo de Cuba también es abominable. Lo de Cuba es más terrible todavía que lo de Venezuela, porque los cubanos llevan padeciendo al señor Chávez 12 años, pero perdón, los venezolanos llevan padeciendo a Chávez 12 años, pero los cubanos llevan padeciendo a Fidel y al señor Raúl Castro 52 años. Es abominable lo que pasa en Cuba, es lamentable, la verdad. Yo creo que no puede haber una forma de gobierno distinta a la democracia, y todo lo demás es despreciable. Pero hay algo que hoy ha pasado ya, es decir, no se le pone atención. La solidaridad de América se olvidó, y Venezuela y Cuba siguen padeciendo, y la gente sigue haciendo negocios, viajando. Sí, no, es que hay una doble moral frente a eso, y lo mismo con Nicaragua. Hay un discurso público que ataca a estos tiranos, a estos dictadores, pero por debajo de la mesa se hace negocios con ellos. Y eso es inaceptable. O sea, es bueno o sea es malo, pero no se puede ser bueno para unas cosas o malos para otra cosa. Esa doctrina calvinista a mí no me gusta, y me parece de verdad, no solamente que me parece que es inmoral, sino que le hace mucho daño a esos pueblos. Por esa razón la inoperancia de la OEA, yo fui a Cuba hace 3 años, la última vez que fui juré no volver más, porque es lamentable lo que se ve en Cuba. Es lamentable. Es lamentable lo que está pasando con ese país y con la gente, y lo propio en Venezuela. Y en Nicaragua ni se diga. Entonces la comunidad internacional se hace no en la vista ciega, dependiendo de las circunstancias. Mira lo que pasaba con Gaddafi. Gaddafi hace 4 años estuvo aquí en Nueva York. Claro. Yo estaba en Nueva York en unas conferencias, y me encontré con que el señor Gaddafi estaba visitando Nueva York y lo atendieron como un rey. Claro. Y hoy es el enemigo número 1. Quería poner sus carpas allá en el... Puso unas carpas beduinas porque no le dieron hospedaje en los hoteles, entonces puso unas carpas beduinas frente a la embajada de Libia en Nueva York, y lo aceptaban y lo recibieron como jefe de Estado, y ahora resulta, es que no es así, nunca debieron recibirle porque siempre ha sido un tirano. Claro. Al igual que Chávez, al igual que los Castro, al igual que el señor de Nicaragua, es inaceptable, inaceptable.
Y fíjate que nosotros en eso tenemos una tradición, en eso también Colombia se diferencia de los otros países de Latinoamérica. Nosotros tenemos una tradición democrática como no tiene ningún país de Latinoamérica. La tradición democrática nuestra es absolutamente única y especial. Somos muy santanderistas, un país de leyes. De leyes, y eso está bien, el imperio de la ley es lo que diferencia a una sociedad civilizada de una sociedad que no lo es. Indiscutiblemente. No, y en un país donde no hay leyes, pues no hay nada. Y no hay seguridad, pues no hay nada. Fíjate que es que las leyes se han hecho para regular el comportamiento en sociedad. No puede haber sociedad sin la preexistencia de una normatividad que regule esa sociedad y el comportamiento y las relaciones entre las personas. Y cuando la ley es una persona, como Luis XIV, el Estado soy yo, el Estado se mueve como es Castro, como es Chávez, pues no hay nada, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no puede haber sociedad y obviamente no hay Estado, no hay país. Abelardo de la Espriella, ¿qué lecturas son tus favoritas? Bueno, a mí me encanta, leo mucho derecho y temas jurídicos en la semana, pero los fines de semana me dedico a la literatura, a la poesía, a los ensayos. Me encanta la verdad, el tema de la historia, la filosofía me gusta mucho. Me imagino que quieres que Lucía sea una abogada que ingrese a la Eso espero. Recientemente soy padre y déjame decirte que es la mejor sensación del mundo, estoy feliz. Si pueden hacer un close-up, ven las ojeras. Estoy un poco trasnochado, no he dormido, pero no había sentido tanto placer, tanto regocijo, tanto amor en la vida, y no importan las levantadas, no importa la preparada del tetero, me encanta todo lo que estoy haciendo. Me gusta más que ser abogado, la verdad, ser papá. Bueno, tu pronóstico y tu visión de Colombia a 10 años. Colombia va muy bien, Colombia sin duda se va a posicionar como un país líder en Latinoamérica, consolidándose no solamente en el tema económico, sino en el tema de seguridad, y a nivel hemisférico va a ser un país modelo en cuanto al comportamiento económico, pero sobre todo en cuanto al comportamiento de la seguridad. Y déjame decirte que a nivel jurídico somos un país que va a la vanguardia. En Colombia se está discutiendo hoy la unión de homosexuales, el reconocimiento de las víctimas del conflicto. Ese tipo de actuaciones en otros países han tardado años y en Colombia van a paso acelerado. De tal manera que pronostico lo mejor para mi país y espero que se dé todo lo que los colombianos queremos, que es la paz. Al final de cuentas es la concordia, un clima de tranquilidad y concordia es lo que más prosperidad trae, porque los mejores negocios y las mejores ideas surgen en tiempos de paz. Dios te oiga, que así sea. Gracias, Abelardo de la Espriella, por haber estado con nosotros aquí en Colombia al Día. Tenemos que hacer otra sesión porque el tema lo amerita y nuestro invitado, indiscutiblemente, que es una estrella, como lo dice su apellido. Gracias, Enrique. Amigos, gracias siempre por acompañarnos y los invito a que me sintonicen 1260 Caracol Radio todos los domingos a las 11 de la mañana, 23 años promoviendo la cultura en Miami con ese programa. Y aquí siempre es un placer estar con ustedes. Felicidades.